Mi nombre es Carlos Valenzuela, soy técnico en aire acondicionado automotriz, me dedico a la maquinaria pesada generalmente. La verdad es que el aire acondicionado tiene muchísimas ventajas y justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo llegar a un ambiente de confort. Para llegar a un ambiente de confort, nosotros debemos saber el ciclo de la refrigeración, el cual se compone principalmente por 4 elementos. El compresor, existen diferentes modelos, estos van anclados al motor y adosados a la correa de accesorios. A través de un embrague electromagnético, el compresor se encarga de trabajar los pistones, los cuales empiezan a comprimir un gas en estado gaseoso a baja presión y a baja temperatura. En el dibujo vemos cómo el compresor empieza a comprimir, elevando el gas con alta presión, alta temperatura, el cual se dirige al condensador. El condensador está en la parte frontal del vehículo, apegado al radiador, y tiene un ventilador, el cual fuerza el aire a atravesarlo para transformar el gas en un estado líquido y mandarlo a la válvula de expansión. En la válvula de expansión se reduce el flujo, convirtiéndose en estado líquido a baja temperatura, lo cual luego nuevamente llega el gas a baja presión al compresor. Y de esta manera, con esos 4 elementos, logramos el ciclo de la refrigeración. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, los componentes principales y cómo logramos llegar a un ambiente confortable. Vamos a hablar del ciclo de la refrigeración. Vamos a empezar por el componente principal, que vendría siendo el corazón del aire acondicionado. En este caso es el compresor. La finalidad del compresor, como dijimos en un principio, es comprimir el gas que viene a baja presión y baja temperatura a través de pistones. Ahora, existen diferentes tipos de compresores. Tenemos compresores mecánicos con válvula electrónica o directamente motores de alta gama con válvula electrónica. El compresor, como les decía, comprime el gas que está a baja presión, a baja temperatura, y lo va a enviar al condensador. Ahora, cuando llega al condensador, ya el gas viene a alta presión, a alta temperatura. Cuando logra pasar por el condensador, tenemos el ventilador, que es el que fuerza el aire a pasar por él para bajarle la temperatura al gas, y de esta manera el gas se condensa y se transforma en un líquido a alta presión y a alta temperatura. Entonces pasamos desde el compresor que comprimió este gas. Recuerden que el compresor, como cualquier motor, no puede comprimir líquido, por lo cual el gas que llega al compresor va a ser siempre a baja presión, a baja temperatura, en estado gaseoso. Llega al compresor y es el compresor que a través de los pistones comprime ese gas, le eleva la presión y lo manda al condensador en estado gaseoso. Al pasar por el condensador, por el mismo ventilador que le está forzando el aire, lo va a transformar en estado líquido para enviarlo a la válvula de expansión. La válvula de expansión se encuentra en la pared cortafuegos del motor. Justo detrás del motor ustedes van a encontrar esa válvula de expansión. ¿Qué hace la válvula de expansión? La válvula de expansión reduce el flujo. Es como cuando ustedes están regando y ustedes le colocan el dedito a la manguera para llegar más lejos. Entonces la manguera empieza como a pulverizar. Esa reducción de flujo es muy similar a lo que hace la válvula de expansión. Reduce el flujo del caudal a baja presión y a baja temperatura. Logramos llegar al evaporador y ese es el punto al que queremos llegar, porque el evaporador tiene que estar tan frío que para que logremos que por las rejillas del evaporador
salga un frío entre 4 a 7 grados. Se considera un frío bastante bueno. Ahora, dentro del ciclo de la refrigeración tenemos muchos componentes como la sonda del evaporador, el filtro deshidratante, presostato, ventilador, el filtro de habitáculo. No sé si se han fijado que cuando ustedes encienden el aire acondicionado y aprietan el botón, las revoluciones tienden a bajar un poco. Eso es porque en la punta del compresor hay un embrague electromagnético que es el que se encarga de acoplar para que el compresor en ese momento empiece a comprimir el gas. Existen, como les decía, diferentes tipos de compresores. Eso va a depender de la gama del vehículo. Generalmente los vehículos de baja gama utilizan compresores con bobina. Vehículos ya de alta gama tienen compresores con válvula electrónica. Hay compresores que tienen incluso sensores de revolución. Esta es una de las fallas más comunes en los vehículos. Generalmente sobre los 5 años del vehículo, de 5 a 8 años, es lo primero que falla, la bobina electromagnética. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí. Ahí sí. La bobina electromagnética. Válvula electrónica. Otra de las fallas bastante comunes en los vehículos de gama media y gama alta. Con el tiempo el solenoide se daña y deja de comprimir. En los compresores de válvula electrónica, si ustedes se fijan, no utilizan el embrague electromagnético. Entonces solo dependemos de una válvula que abre y cierra el paso del gas para que el compresor pueda trabajar y pueda comprimir. Esta es la válvula de alivio. Muchos compresores traen una válvula de alivio. ¿Cuál es la función de la válvula de alivio? La válvula de alivio va en el cuerpo del compresor. Cuando el compresor pasa los 415 psi, esa válvula de alivio va a liberar el exceso de presión. Esto se da mucho cuando los vehículos son más cargados. Todos los vehículos traen la carga correspondiente, la puede traer en el capó o abajo. Les va a salir la carga del refrigerante, el tipo de aceite también que utilizan. Así que es muy importante. Muchas personas creen que para cargar vehículos hay que cargarlo. No, métele 30 psi. Olvídense de eso, eso es algo del pasado. Ahora los vehículos se cargan por la masa de refrigerante. La persona que dice, oye, ¿cuánto PSI debo cargar el vehículo? No, cárgale 30 PSI, está mal. Está mal, olvídense de eso, eso es cosa del pasado. Los vehículos se cargan por masa de refrigerante. Ahora, para cargar un vehículo, no es lo mismo si yo lo cargo aquí en Viña del Mar, el mismo vehículo, la misma marca, el mismo año, con 500 gramos, que lo cargue en Arica con 500 gramos. El peso es el mismo, pero las presiones van a variar. ¿Por qué pueden variar las presiones si tenemos el mismo vehículo, la misma marca, el mismo año, el mismo gramaje, pero las presiones cambian? Si lo hacemos en Viña, así lo hacemos en Arica, en Santiago, en Punta Arenas. ¿Qué puede decirme por qué pueden variar las presiones? ¿La ubicación geográfica? ¿Por la altura? Por la ubicación geográfica que es distinta. Sí, o sea, claro, hay un cambio de geográfico. En el aire acondicionado, nosotros vamos a trabajar siempre con presiones. Aquí lo que nosotros nos va a mandar en el aire acondicionado son las presiones. Si nosotros tenemos unas presiones adecuadas, vamos a lograr que el vehículo tenga un ambiente confortable. Ahora, ¿cuáles son las presiones adecuadas? La presión adecuada va a depender de el vehículo. En este caso, existen vehículos que trabajan a mayor presión, a mayor temperatura, y hay vehículos que trabajan más reposados. Tenemos vehículos que tú le cargas 500 gramos y la presión de alta te va a llegar a 90,
También tenemos vehículos que con la misma carga la presión te puede llegar a 150, ¿ya? Pero en definitiva, a mayor temperatura, mayor presión. Si nosotros cargamos un vehículo X a las 10 de la mañana con 500 gramos de gas, podemos llegar a tener 120 en alta a las 10 de la mañana. Si le volvemos a tomar las presiones a las 3 de la tarde, ya las presiones van a cambiar, porque hay mayor temperatura, por ende la presión ya no va a ser 120 en alta, puede estar en 170. Entonces ustedes tienen que recordar que cuando uno trabaja en aire acondicionado se debe regir por la temperatura por la cual estamos cargando. Entonces, si tenemos un día frío, las presiones de alta van a ser bajas, así tenemos un clima muy elevado, una temperatura muy elevada, las presiones de alta van a ser altas. Al igual que los refrigeradores, debería mantener la carga por siempre. Es más, me ha tocado ver vehículos con 17 años con la misma carga y hasta ese día siguen funcionando. Dime. ¿Cómo mantención de cambio de aceite en los compresores? Sí. Mira, para hacer un cambio de aceite se debería hacer cada 3 años. ¿Qué hay que hacer cada 3 años? Hay que quitar la carga, sacar el compresor, vertir el aceite y incorporar el aceite nuevo. Ahora va a depender de lo que diga el fabricante. Existen el aceite, el PAC 32, PAC 46, PAC 68, el PAC 100, el PAC 120, y va a depender del compresor qué aceite vamos a utilizar. Generalmente los vehículos del 32 al 68 son los aceites que utilizan. Ya del PAC 100 hacia arriba es para maquinaria pesada. Entonces, el gas no se gasta, el gas se pierde por fuga. Si no tenemos fuga, puede durar 2, 3, 4, 5 años, 10, 17 años, como les dije. Si un vehículo está presurizado, lo cargamos por la carga de refrigerante que utiliza, esa carga les puede durar años. Ahora, se recomienda cada 1 o 2 años cambiarle el refrigerante y hacerle una inspección. Pero el gas no debiera acabarse, no debiera gastarse. El gas debiera estar siempre ahí. No podemos evitar que se produzcan microfugas o daños producto de la conducción. Recuerden que es igual que un refrigerador, con la diferencia que este se está moviendo y se está agitando todo el tiempo. El compresor con válvula electrónica trae un plato oscilante. Al interior van los pistones, ¿no? Entonces el plato oscilante, a medida que el vehículo se va enfriando, el plato oscilante va subiendo, por lo cual el trayecto del pistón se va haciendo más corto. Claro, entonces la carrera se va haciendo más corta, por ende el consumo va a ser menor. La ventaja de un vehículo con válvula electrónica es que el consumo de combustible va a ser menor. A medida que el habitáculo se va enfriando, la carrera del pistón se va achicando. Pero el compresor mecánico siempre va a tener la misma carrera y va a ciclar todo el tiempo, acoplar, desacoplar todo el tiempo. En estos compresores nosotros no sentimos el cambio de revolución. En los vehículos antiguos con válvula, con embrague, uno siente el cambio de revolución, se siente. Tú echas a andar el vehículo y enciendes el aire acondicionado, las revoluciones van a bajar un poco y van a subir. Lo van a sentir en todo vehículo con compresor mecánico. En estos ustedes no sienten, no van a sentir el clutch, no van a sentir el cambio de revolución. La verdad es que prácticamente no se siente el aire acondicionado, el funcionamiento. Son mucho más económicos en cuanto al combustible, pero hay un problema. Por mi experiencia en los años que llevo, yo creo mucho en la obsolencia. Creo mucho en que cada vez las marcas de vehículos están haciendo que los repuestos duren un tiempo determinado. Es más, cuando nosotros estamos sacando repuestos de los vehículos, encontramos, no sé, estamos sacando un foco y los focos, las patitas donde se conectan los pernos,
vienen prepicados. O sea, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado ver, pero ahora los repuestos están diseñados para que se rompan. O sea, tienen un tiempo determinado. La válvula, 5 años. Si usted tiene un vehículo con válvula electrónica y lo usa constantemente, 5 o 7 años le va a durar. De hecho, nosotros llevo un cliente al local, revisamos el vehículo, revisamos la señal que le llega al compresor, es una señal variable. O sea, ustedes dicen el compresor no funciona o el aire no está funcionando, revisan, el botón está encendido, el electroventilador está funcionando, pero el compresor no está trabajando. Las presiones no se mueven, desconectamos el enchufe, revisamos y tenemos la válvula, las señales. Entonces, es la válvula la que se dañó. Nosotros le preguntamos hace cuánto tiene el vehículo. No, ¿sabe qué? Este vehículo lo compramos en 2018. Listo, es la válvula. O sea, las válvulas 5 o 7 años duran y no pasan de eso. Cuando un vehículo pierde el gas refrigerante, pierde aceite. Entonces, llega el vehículo al local, uno levanta el capó y empieza inspección visual. Vamos buscando lo flexible y sobre lo flexible si hay alguna mancha de aceite. Si encontramos la mancha de aceite, ya encontramos la fuga, sin tener que ni siquiera hacer la prueba de presurizado. Generalmente se encuentran acá, en el condensador. ¿Por qué? Porque es el que va adelante, es el que está más expuesto. O sea, si no estuviera el condensador, se nos daña el radiador. Los golpes los recibe el condensador. Usted va por la carretera con el aire acondicionado, de repente, oh, no me sale aire helado. Usted se baja, revisa el condensador, donde está la mancha de aceite, ahí tenemos el problema. El ventilador va a forzar el aire a través del condensador, ¿cierto?, para enfriar el gas. Ahora, cuando nosotros vemos en el manómetro, el manómetro tiene un reloj azul y un reloj rojo. ¿Qué me indica el reloj azul? La baja. ¿Y qué estamos midiendo ahí? ¿A qué me dice? Disculpa, no escucho. A ver, ¿dónde? ¿El frío de qué? El frío del gas, pero, a ver, nosotros tenemos dos relojes. Cuando nosotros tenemos el reloj azul, nosotros estamos midiendo una parte del vehículo, las presiones de un punto en específico de una parte del sistema. No. ¿Quién me dice qué vemos nosotros en el reloj azul? ¿Qué estamos mirando ahí? El evaporador. ¿Quién dijo? Bien, el evaporador. Miren, chicos, esto es muy fácil y quiero que lo entiendan bien y no se lo olvide jamás. Cuando nosotros vemos los relojes los relojes del manómetro, vamos a ver un reloj azul y un reloj rojo. El reloj azul me está midiendo ahí. Eso me está midiendo la temperatura del evaporador. Si nosotros vemos el reloj azul, generalmente te van a decir déjalo en 30. ¿Por qué en 30? ¿Por qué hay que dejarlo en 30 PSI? Nosotros dejamos el reloj en 30 PSI, no es que tú tienes que cargar a 30 PSI. Lo que pasa es que si yo cargo el vehículo con los 500 gramos, 600, 650, 480, la carga que nos diga el fabricante, este vehículo se carga con 500 gramos. Yo cargo los 500 gramos, presurizo el vehículo, le hago el vacío correspondiente, le cargo la masa de refrigerante y en ese momento yo lo que busco es llegar a 28 PSI, que es igual en la tabla de temperatura a 0 grados. En el reloj azul nosotros vamos a ver una tabla de presiones que va desde los 5, 10, 15, 30, 35, 40. Y luego de esa tabla tenemos la tabla de temperatura que va correlacionada con los PSI. Entonces te va a salir menos 25, menos 20, menos 15, menos
menos 0 grados, que va a la altura de los 28 psi. A los 28 psi tenemos 0 grados en la tabla de temperatura, que también está puesta en el manómetro, y llegamos a los 0 grados en el evaporador, que en definitiva es lo que buscamos. Ahora, eso no es tan complejo, no me va a producir ningún daño si yo me equivoco ahí. Pero si yo me equivoco acá, cuando mido la línea de alta presión, yo lo que estoy midiendo es acá, el condensador. Azul, mido el evaporador. El rojo, mido el condensador. ¿Qué tengo que preocuparme yo? Que la línea de alta presión no me sobrepase la temperatura que yo necesito para que el equilibrio me dé el frío que necesito. ¿Qué pasa si yo tengo 28 psi en baja y 150 en alta a una temperatura de 22 grados? Perfecto. Estamos dentro de unos parámetros bastante buenos. Pero ¿qué pasa si yo tengo 28 psi y 300 en alta? Algo está mal. ¿Qué puede estar mal? Si la presión de alta me sigue subiendo, ya no estamos en 300, estamos en 310, 315, 320, 350. ¿Qué está pasando? Ajá. ¿Puede ser obstrucción en el sistema? ¿Sigue subiendo la presión? ¿Qué puede estar pasando? El ventilador. Ya tenemos dos posibles causas. Puede ser que el ventilador no esté funcionando, por ende la presión de alta, como el forzador de aire no está trabajando, la presión de alta va a seguir subiendo. Puede ser, como decía el colega también acá, próximo experto en aire acondicionado, muy bien, bastante buena su respuesta, que hay una obstrucción en el sistema. En definitiva, lo que importa es la alta presión. Si nosotros mantenemos una alta presión dentro de los parámetros, va a ser muy fácil que el vehículo logre llegar a esa temperatura. Ahora, hay una tabla de temperaturas y presiones. Nosotros tenemos que tener, no son exactas, no se trata de que, yo voy a ver la tabla y la tabla me dice que a 22 grados yo debería tener 170 psi. Pero son rangos para poder trabajar y tener una idea de lo que estoy haciendo. Filtro deshidratador. ¿Qué función cumple el filtro deshidratador? ¿Quién me puede decir cuál es la finalidad? ¿Secar el gas? ¿Disculpa? ¿Secar el gas? Mira, cuando el compresor empieza a trabajar, va a elevar la temperatura del gas, va a pasar por el condensador y lo va a transformar de gas a líquido. Ese líquido se va a ir hacia el filtro. Ahí está el filtro. ¿Cuál es la finalidad del filtro? Para que nosotros lleguemos a la válvula de expansión y logremos tener el evaporador frío, el gas tiene que pasar por ese filtro. ¿Por qué razón? Porque el condensador me está transformando el gas a alta presión a un estado líquido. Ya pasa de gas a líquido. Al momento que sale de acá, entra en gas, sale líquido. Líquido al filtro. Pero ese líquido no viene completamente líquido. Igual viene con partes gaseosas, viene como efervescente. En definitiva, un 90% líquido y algo de gas ahí entre medio, burbujeando. Al pasar por el filtro, las burbujas van quedando atrapadas y lo que va saliendo ahora es solo líquido. Ya logramos que el líquido sea totalmente líquido. Adicional a eso, le estamos quitando la humedad y la impureza que van a quedar ahí. Por eso es importante que si yo cambio un compresor, estoy obligado a cambiar del filtro y en lo posible el condensador. No siempre se cumple por un tema de dinero, pero lo mínimo es cambiar el filtro. Si yo cambio compresor, cambio filtro.
Porque si yo no cambio el filtro, estoy arriesgando a que el compresor se me dañe. Así que por normativa obligado, tienen que, si cambian el compresor, me cambian el filtro. Si no, no me lo cambian. Esa es la finalidad del filtro, entonces, retener impurezas y lograr que el gas pase totalmente en estado líquido. ¿Hacia dónde? Hacia la válvula de expansión. ¿Cuál es la función del presostato? ¿Quién me puede decir? ¿La dispersión? ¿Disculpa? ¿La dispersión? Sí. Mide las presiones. La finalidad. ¿Se acuerdan que yo les dije en su momento que el compresor mecánico se detenía por que el sensor de temperatura le decía ya para, estamos en 0 grados y ahora funciona, estamos en 5 grados? Similar es con el presostato. El presostato es una medida de seguridad. Si yo pierdo el gas refrigerante porque me cayó una piedra, porque le hicieron un trabajo mecánico al auto y se pierde el gas, el sensor no va a dejar que el compresor trabaje. El sensor me detecta si bajo de, bueno, eso es relativo, recuerden que cada fabricante va a colocar sus parámetros, pero más o menos entre los 15, 18, 20 PSI, bajo eso el compresor no va a encender. Tenemos que tener por lo menos sobre 15 PSI para que el compresor pueda funcionar. Si bajamos de eso, la señal no llega, es un sistema de protección. Si el vehículo se le va la carga, no va a funcionar. Usted aprieta el botón y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay gas y el sistema lo protege. Me ha tocado ver vehículos que dicen, no funciona el compresor, aquí está el problema. Sacan el sensor y unen los cables. Listo, vaya, ahí está funcionando. A la semana se le va el gas y queda sin compresor. También protege por alta. Yo voy conduciendo, aire acondicionado impecable, de repente se me daña el electroventilador, me sube la presión, el sensor detecta y me detiene el compresor. Me lo puede detener por alta presión, me lo puede detener por baja presión. Hay sensores también que le mandan la señal a la segunda velocidad del ventilador. Hay vehículos que tienen 2 ventiladores. Hay uno que trabaja en baja y uno que trabaja en alta. Hay vehículos que incluso que traen un ventilador, pero tienen las 2 funciones. Cuando llega a las presiones a 300 PSI, el sensor le manda la señal a la segunda velocidad del ventilador y este ventilador empieza a trabajar con más fuerza. En definitiva, son métodos de seguridad. Existen sensores en alta, sensores en baja o sensores de 3 pines que hacen ambas funciones. Son sistemas de seguridad. Jamás se puede puentear un sensor, porque si lo puenteamos estamos arriesgando que el compresor el día de mañana se tranque y sea algo bastante grave. ¿Hasta ahí vamos bien? Dime. ¿Qué falla puede tener el presostato? Falla en el presostato. Mira, es poco frecuente la falla en el presostato, pero sí pasa. En definitiva, ahí estamos entrando ya en un tema eléctrico. Cuando hay falla en el presostato, en definitiva el compresor no va a trabajar, porque el sensor, como está en fallo, no va a cerrar el circuito. Entonces uno tiene que ver qué pasa. Yo aprieto el botón, me funciona tal vez el ventilador, pero no me funciona el compresor. Entonces empezamos a ver por qué no funciona, nos vamos a los relevadores, empezamos a ver señales, empezamos a meter escáner y por aquí, por allá podemos llegar a la conclusión de que hay que revisar el presostato. ¿Ya? Son como poco frecuentes, pero se da bastante, sobre todo en los Audi. No hay Audi que no tenga problema en el presostato. Válvula de expansión. Esta es la válvula que les decía yo que va pegada en la pared de cortafuego. O sea, nosotros abrimos el capó, detrás del motor, en la pared de cortafuego, vamos a encontrar la válvula de expansión. ¿Cuál es la finalidad de la válvula de expansión entonces? Reducir el flujo, ¿cierto? Para que el gas se cambie de estado líquido
a alta presión y alta temperatura pase a un estado de baja presión. ¿Cómo se hace? Se reduce el flujo y el gas ya pasa en un espacio más amplio donde pierde la potencia. Entonces cambia de estado y se transforma, empieza en este caso a enfriar el evaporador. Falla en la válvula de expansión, puede ser que quede abierta o que quede cerrada. Evaporador. El evaporador. Esa pieza es la que va dentro de la cabina, adentro de una caja, y esa caja va dentro del panel. O sea, si ustedes tienen una fuga en el evaporador, tienen que considerar que hay que desarmar el panel completo para sacar la caja. Desarmar la caja, sacar el evaporador, es un trabajo pero enorme. Es el trabajo más complejo, nadie quiere llegar a eso. Y a veces hay que sacarlo porque el sensor de temperatura se dañó. Y por un sensor, a veces hay que desarmar todo.